Aires de libertad. ¿Por qué la desconfianza? Tal vez porque en esos años la gente aún hablaba de lo que pasó con las 13 colonias británicas, que iniciaron una guerra de independencia y ganaron, con lo que se convirtieron en un nuevo país llamado Estados Unidos de América. Además, nadie podía olvidar la famosa Revolución Francesa, cuando el pueblo se rebeló y derrocó a su rey Luis XVI y hasta le cortó la cabeza. No había duda, el mundo estaba cambiando. Y muchos habitantes de la Nueva España guardaban la esperanza de que también llegaran esos aires de libertad. No y no. No fue lo que le dijeron a Primo de Verdad cuando presentó la propuesta del ayuntamiento. Los españoles de la Audiencia Real se escandalizaron ante las palabras del síndico. ¿La Nueva España se iba a mandar sola? Ellos tendrían que rendirle cuentas al Congreso, en el que iba a haber criollos, mestizos y hasta indígenas. La audiencia rechazó la propuesta. La Nueva España debía seguir igual que siempre y había que esperar. Esperar y seguir esperando hasta que el rey volviera. Pero no volvió, al menos no de inmediato. En los siguientes barcos llegaron más noticias dramáticas. El pueblo español se había rebelado contra Napoleón y su ejército, desconociendo a Pepe Botella. En las ciudades se formaron grupos llamados juntas de gobierno que asumieron el poder de su rey, es decir, hicieron lo que se les había propuesto en el ayuntamiento de la Ciudad de México. En los cafés, en los salones de la universidad, en los mesones populares y hasta en la calle, la gente discutía. ¿Y ahora qué iba a pasar? Si el pueblo español se rebeló, ¿ellos podían hacerlo? Cansados de que los miembros de la Audiencia Real fueran tan necios, el virrey Iturrigaray y el síndico Francisco Primo de Verdad hicieron otra reunión y llamaron a la gente más importante de la ciudad. Nobles españoles e indígenas, gobernantes, funcionarios, representantes de la Iglesia. Primo de Verdad volvió a explicar la propuesta de soberanía, pero por desgracia, en esa reunión le fue peor todavía. Un representante de la Iglesia se enfureció asegurando que al rey lo escoge Dios y que usurpar su lugar es pecado. Los demás funcionarios acusaron a Primo de Verdad de tener ideas revolucionarias, de ser un traidor. Al final, todos rechazaron la propuesta de la autonomía, la idea de un Congreso de Representantes. Se negaron a todo. No y no. Conspiraciones. Reuniones iban, reuniones venían, y mientras el tiempo pasaba y no se llegó a ningún acuerdo. Seguía sin haber rey. ¿Qué hacer? ¿Acaso la Nueva España debía depender de alguna de las juntas de gobierno de una ciudad española? Pero, ¿cuál era la buena? ¿O era mejor seguir esperando a que pasara la emergencia y ver qué ocurría en el futuro? Por esos días llegaron representantes de dos de estas juntas, las de Oviedo y Sevilla, y propusieron que la Nueva España dependiera de ellas. Pero el virrey Iturrigaray se negó, y eso lo metió en problemas. Empezaron las sospechas, y los españoles de la Audiencia Real, los oidores, llegaron a la conclusión de que el virrey Iturrigaray estaba aprovechando los problemas de España para hacer un nuevo reino donde él sería el mandamás. Claro, eso no les constaba, aunque, por si las dudas, armaron un plan para derrocarlo. Se reunieron con el arzobispo Francisco Javier de Lizana y Beaumont, un rico hacendado llamado Gabriel de Yermo y otros miembros de la Sociedad Española de la Ciudad de México. Entre todos idearon el plan para eliminar al virrey. Se nombraron los Patriotas de Fernando VII. 15 de septiembre, pero de 1808. Todo ocurrió en la noche del 15 de septiembre de 1808, justo 2 años antes de que un sacerdote diera aquel famoso grito en el pueblo de Dolores. El hacendado Gabriel de Yermo era el líder de los patriotas de Fernando VII y ya tenía todo listo. El virrey Iturrigaray se enteró de la conspiración en su contra y mandó llamar a un ejército de Celaya, pero sus enemigos se adelantaron.
Esa noche el virrey fue al teatro con su esposa y cuando regresó al palacio, los soldados de Yermo ya lo estaban esperando para arrestarlo. Acusaron al virrey de fraude a la corona, intento de sublevación y sabotaje. Toda la familia Iturrigaray fue encerrada y le enviaron a España, donde el exvirrey falleció años más tarde en la cárcel. Esa misma noche capturaron también al licenciado Primo de Verdad, al funcionario Francisco Azcárate y al fraile Melchor de Talamantes. Los tres fueron acusados de tener ideas liberales y de querer traicionar al rey. A cada uno lo llevaron a una cárcel diferente. No hubo juicios justos para nadie. Azcárate estuvo encarcelado durante varios años hasta que salió libre. No tuvo tanta suerte Melchor de Talamantes. Lo encerraron en el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, y a los pocos meses murió. El licenciado Francisco Primo de Verdad estuvo preso en el Palacio del Arzobispado y, según rumores, lo hicieron sufrir terribles torturas para que confesara sus delitos y el nombre de sus otros cómplices. Se dice que lo envenenaron y después unos soldados lo colgaron de un enorme clavo en una pared. Tanto a Francisco Azcárate como a Primo de Verdad y a Melchor de Talamantes se les considera pioneros de la independencia de México, por sus ideas de autonomía, su valor y el sacrificio que hicieron para defender sus ideales. Una semilla. Al día siguiente, la Nueva España ya tenía un nuevo virrey y hasta se hizo una misa para celebrarlo. Se trataba de Pedro de Garibay. Tenía más de 80 años. Estaba tan viejo y enfermo que no podía representar ningún peligro. Pero aún así, el peligro existía. La semilla de la soberanía estaba sembrada. El mundo estaba cambiando y era evidente que la Nueva España ya no podía depender de España, un país en guerra, invadido y con sus propios problemas. En el transcurso de los siguientes 2 años, hubo otros intentos de independencia que fueron duramente detenidos. Y por último, en Querétaro, se empezó a gestar una conspiración encabezada por el corregidor y su esposa, además de algunos militares y un sacerdote llamado Hidalgo. Los vientos de libertad estaban por llegar. La historia es de todos. Bicentenario de la Independencia Nacional, Centenario de la Revolución Mexicana, Gobierno Federal.